Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar el amparo en revisión 581, diagonal 2012, que trata de un tema importante vinculado con la igualdad, con la tutela efectiva de los derechos humanos en el asunto de matrimonio igualitario. Para entender los alcances de esta sentencia de la Suprema Corte, tenemos hoy como invitados a el abogado Arturo Bárcena Zubieta. Arturo, bienvenido. Gracias, Miguel. Y a Roberto Niembro Ortega. Roberto, un gusto tenerlos nuevamente en este programa. Gracias. ¿Por qué no nos ayudas, Arturo, a entender pues cómo llega el caso a la Corte? ¿Cuál fue el planteamiento de origen? Es un tema de amparo, viene de instancias inferiores. ¿Cuál es el planteamiento que se hace? Sí, bueno, en este caso el litigio realmente es muy sencillo, ¿no? El liter procesal. Dos mujeres en el estado de Oaxaca solicitan al registro civil la posibilidad de casarse. El registro civil niega esa solicitud con el argumento de que el Código Civil del Estado impedía esto porque define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En contra de esa negativa, van ante un juez de distrito señalando la inconstitucionalidad del artículo que define el matrimonio de esta manera y, digamos, es el planteamiento que se hace en el juicio de amparo. El juez de distrito concede el amparo en contra de la ley y a su vez en contra de la decisión del juez de distrito, la autoridad, específicamente el Congreso del Estado de Oaxaca, interpone un recurso de revisión que es atraído por la Suprema Corte al tratarse de una ley local, es atraído por la Suprema Corte y en este caso eso es lo que da lugar al pronunciamiento de la Corte. ¿Cuáles fueron los argumentos de quienes presentaron el amparo ante el juzgado de distrito? Pues el argumento también es muy sencillo, pero a la vez muy potente. El argumento es que la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer es una definición inconstitucional por vulnerar básicamente el derecho a la igualdad y no discriminación, porque de esta manera se impide el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Roberto, aquí entramos en esto que nos dice Arturo, entramos en dos temas sobre los que hemos platicado ya en este programa. Tú incluso nos ayudaste a entender mucho esto, pero quiero, a la luz de las circunstancias del caso concreto que Arturo Bárcena nos está recordando, preguntarte lo siguiente. A ver, el famoso concepto de categoría sospechosa. Aquí, obviamente, estas pues dos dos quejosas en su momento en el amparo, pues era una pareja homosexual. Ahí entra el tema de orientación sexual, de preferencia sexual, el artículo primero en el párrafo quinto, en fin. Sí. ¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte? Sí, claro. Bueno, muy bien. Las categorías sospechosas en nuestro régimen jurídico están previstas en el artículo primero constitucional, como mencionabas. Una de esas son las preferencias sexuales. Ahora, ¿qué significa que sea una categoría sospechosa? Significa que la ley, en este caso, está haciendo una distinción entre parejas heterosexuales y homosexuales con base en una de las categorías previstas en el artículo primero constitucional. Ahora, ¿qué significa que sea sospechosa? Es que se sospecha del legislador, que el legislador está haciendo algo que puede ser inconstitucional. O sea, sería como una lucecita de alerta, pensémoslo así, un semáforo amarillo, un semáforo rojo. Bueno, rojo a lo mejor todavía no, ¿verdad? Claro, no sería necesariamente rojo, porque puede ser que la distinción esté justificada, aunque esté basada en una categoría sospechosa. Simplemente el juez levanta las antenas y dice, aquí puede haber algún problema, ¿no? Porque se está distinguiendo con base en esas categorías que para la misma Constitución son sospechosas de que el legislador puede estar actuando inconstitucionalmente. Ahora, acabas de mencionar, dices, el uso que haga el legislador de una categoría sospechosa no necesariamente o no en todos los casos lo convierte en inconstitucional. ¿Cómo es eso? Bueno, en principio, hago un poquito de argumento previo nada más para explicar. En principio, las leyes, por la legitimidad democrática del legislador, es decir, que son electos popularmente, se presume su constitucionalidad, se presume que lo que están haciendo es acorde con la Constitución. Ahora, cuando hay una categoría sospechosa de por medio, lo que pasa es que esa presunción se invierte. Y entonces el legislador tiene una carga mayor de justificación de la distinción que está haciendo. Esto se traduce en lo que se conoce en la doctrina constitucional y en la doctrina de la Corte como escrutinios, ¿no? Y que están también explicados. ¿Niveles de escrutinio? Niveles de escrutinio, que significa que el juez, diríamos, se cambia los lentes con los que mira o examina la constitucionalidad de la ley. Digamos que tiene unos lentes con los que ve
en general las leyes, que diría, bueno, mientras esto sea razonable es constitucional. Sin embargo, esos lentes se los cambia y se pone unos más rigurosos para examinar la ley cuando se está distinguiendo con una base en una categoría sospechosa. Entonces, Arturo, esto que Roberto plantea, en el caso concreto, ¿se trataría de en los niveles de escrutinio que ha diseñado la Corte como metodología argumentativa, ¿se trata de un escrutinio estricto, el que se aplica aquí? Sí, es un escrutinio estricto y la metodología de la Corte consiste, primero, obviamente como se trata de un asunto de igualdad, en ver si realmente el legislador hace una distinción. Y en este caso concreto, ahí hay un primer punto interesante, porque la distinción que se va a sostener que existe es una distinción por preferencia sexual. Y cuando uno lee el artículo, digamos, parece que el artículo no está distinguiendo por preferencia sexual, simplemente está diciendo que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Parece no estarlo haciendo. Entonces, lo que dice la Corte es que, bueno, primero para ver si hay una distinción en este caso concreto, hay que ser mucho más cuidadoso. Y lo que uno tiene que ver, digamos, es si el artículo realmente permite a las personas ejercer su preferencia sexual de la manera en la que ellos quieran. Y obviamente que si la definición es entre hombre y una mujer, eso implica que una persona homosexual no puede ejercer su preferencia para escoger casarse con una persona del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero alguien podría, por ejemplo, argumentar, y creo que las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo así lo adujeron, pero eso que estás mencionando no está en la ley. Entonces se trataría de una distinción, pero no explícita. Sí, de hecho se conoce este tipo de problemas como una exclusión implícita de un beneficio. Entonces se tiene que hacer un argumento para mostrar que la distinción en realidad no es expresa, pero sí existe y está implícita. Entonces en este caso la Corte lo que hace es constatar que efectivamente hay una distinción implícita y que esta distinción atiende en realidad a la preferencia sexual, aunque no se diga de manera expresa. Que es categoría sospechosa. Que es categoría sospechosa. Ahí entramos al escrutinio estricto. Sí, entonces esta primera constatación de que hay una distinción y que es en base a una categoría sospechosa es lo que detona un nivel de escrutinio más estricto. Entonces, esto es muy importante en términos metodológicos, porque lo primero que hay que clarificar es el nivel de escrutinio, y esto se hace, digamos, clarificando si la distinción se basa o no en una categoría sospechosa. Una vez, Roberto, una vez que la Corte dice, vamos a emplear esta metodología, Sí. hay categoría sospechosa, por tanto, digamos, se despliega la necesidad de desarrollar el escrutinio estricto, ¿qué sigue? ¿Cómo lo hace? Por ahí el primer paso, dicen, es determinar si hay una finalidad imperiosa, ¿verdad? En el caso concreto. Sí, bueno, hace el test de igualdad, que tiene en este caso 3 pasos, y lo primero que identifica o lo que se pregunta a la Suprema Corte es si la legislación, el artículo impugnado, la medida impugnada, tiene una finalidad imperiosa. Aquí hay que resaltar lo de imperioso porque es el escrutinio estricto el que se está aplicando. Si no fuera el escrutinio estricto sería una finalidad permitida por la Constitución, no necesariamente imperiosa. Ahora, una finalidad imperiosa, ¿dónde la buscamos? Pues en este caso hay que buscarla en la Constitución, ¿no? Y donde la Corte la encuentra es en el artículo 4 constitucional, que ordena la protección y desarrollo de la familia. Entonces dice, esta medida tiene esa finalidad imperiosa y por tanto supera el primer paso del test. O sea, le pone palomita a la ley. Así es. A la ley de Oaxaca. En ese paso, ¿no? En ese paso, sí, por supuesto. Después sigue al segundo paso y ahí es donde encuentra la inconstitucionalidad, porque dice, a ver, esta medida, esta exclusión implícita a la que se refería Arturo de las parejas homosexuales del matrimonio igualitario, no tiene una relación o no cumple con el fin de proteger a la familia. ¿Por qué no lo cumple? Porque las parejas homosexuales pueden cumplir con los mismos fines del matrimonio. Es decir, si lo que se busca, por ejemplo, a través del matrimonio es la protección de parejas estables en las que hay solidaridad y apoyo mutuo, eso mismo lo podemos ver en parejas homosexuales. Entonces, no hay una razón de medio fin, con el fin que sí estaba justificado, con la medida que está impugnando. En el segundo paso del test de igualdad, la Corte le pone tache. Así es. Ya no es necesario irnos al tercer paso, pero cuéntanoslo de todas formas, digo, para que quienes nos están viendo comprendan la metodología completa. El tercer paso sería que la medida sea la menos restrictiva posible. La Corte no se pregunta ahí, no llega a esa pregunta. Entonces, en este caso, en algunos otros casos, sí la Corte corre todo el test, ¿no? Como cuando hablamos del supuesto de la sentencia marihuana, sí. Pero en este caso llega hasta ahí y ahí es donde la Corte encuentra la razón de inconstitucionalidad. Y ya no es necesario agotar el tercer paso de la medida menor restrictiva. Aunque podría... ahora, en esto de
la medida menos lesiva y todo. Estoy viendo alguna similitud con otro tema que ya hemos platicado aquí, bueno, y Arturo Bárcena es protagonista de ello en muchos fallos de la Corte, Sí, el test de proporcionalidad. claro. Claro. Es algo muy parecido, en el tema marihuana se aplicó, etcétera, ¿no? Así es, o sea, es una metodología parecida, nada más que aquí Parecida. no hay un cuarto de proporcionalidad, un cuarto paso de proporcionalidad en sentido estricto, sino hay 3 pasos nada más. Ahora, en este caso, la Corte no consideró necesario agotar el tercer paso. Esto es una práctica común, ¿no? Los tribunales pueden decidir para darle, si consideran necesario que para su argumentación es requisito indispensable correr los 3 pasos o los 4 pasos del test de proporcionalidad, según sea el caso, pues lo pueden hacer. No es que sea una aplicación tajante del test de proporcionalidad de una u otra forma. Aunque si la norma no supera cualquier paso, pues ya no tiene sentido, ¿no? Claro, Pues si hubiera superado el segundo paso, pues sí hubiera tenido que abres seguir el al tercero, pero si en el Exactamente. segundo dices, pues de plano no, le pones tachecito, digamos, para entendernos, pues Claro. ya no es necesario el tercero. Exactamente, ya no era necesario el tercero. A ver, Arturo, Roberto dice en este segundo paso, bueno, no hay una relación directa, una relación estrecha, una relación medios-fines entre esa necesidad imperiosa de protección a la familia y impedir que las parejas homosexuales accedan a la figura del matrimonio. Pero hay también una discusión en la sentencia sobre el modelo de familia. Protección a la familia, dice el artículo 4 de la Constitución. ¿A la familia heterosexual? Sí, eso es muy interesante porque al final el argumento para declararla inconstitucional tiene que ver con algo que había dicho la Corte en otro asunto relacionado también con matrimonio igualitario, que tiene que ver con la interpretación del modelo de familia protegido por la Constitución. La Corte fue muy clara en ese asunto sosteniendo que, digamos, la Constitución no protege un solo modelo de familia. Pero, ¿te refieres a cuando llegó originalmente el tema derivado de una reforma al Código Civil del entonces Distrito Federal? Sí, si me permites, incluso me sirve para contar un poco la historia Sí, de por los favor. dos, de los Sí, dos sí, tipos de asuntos que ha visto la Corte en relación al matrimonio igualitario. Un primer tipo de asuntos tuvo que ver específicamente con el caso de la legislación del entonces Distrito Federal, donde se estableció en la ley la posibilidad de que existiera el matrimonio igualitario. Entonces, ahí la impugnación no se planteó exactamente en términos de discriminación. Lo que se planteó era si que el legislador estableciera el matrimonio igualitario vulneraba alguna parte de la Constitución. Obviamente, eso fue lo que la Suprema Corte tuvo que contestar. tuvo que contestar. Y allí el tema principal tenía que ver con si el hecho de que el legislador permitiera a las parejas del mismo sexo casarse vulneraba el esquema de familia protegido por la Constitución. Y ahí tuvo que hacer un desarrollo sobre cuál es el tipo de familia protegido por la Constitución, y la verdad es que hizo un desarrollo en el cual la familia protegida constitucionalmente es una concepción bastante plural de la familia, que incluye todos los tipos de familia que podamos concebir, no solo las familias heterosexuales, sino también las organizadas por parejas homoparentales, padres solteros, familias extensas. Entonces, lo que dice la Constitución es que la protección de la familia no es la de la familia tradicional, heterosexual, católica, etcétera, ¿no? O sea, hay que mirar más bien a la realidad. Exactamente. ¿Es una mirada más sociológica la que emplea la Corte? Exactamente. Entonces, digamos, constata que todas las que existan tienen que ser protegidas. Entonces, ese fue el primer grupo de asunto, bueno, de hecho fue solo uno que vio la Corte, en el cual se analizó más bien la inconstitucional, si era constitucional que se consagrara el matrimonio igualitario. El otro grupo de asuntos, cuyo primer asunto es este que estamos analizando, ya tenía que ver ahora sí con un argumento centralmente de igualdad y no discriminación. Y el punto era si las legislaciones que no permitían vulneraban o no la Constitución. Las impugnaciones, digamos, aunque están conectadas porque tiene que ver con el mismo tema, sí tienen una lógica y una argumentación muy distinta. Ayúdanos a entender esto, Roberto. Hay una consideración en la sentencia que me llama la atención. Dicen, en esta segunda lógica, digamos, en este paquete al que Arturo se refería, la norma puede ser discriminatoria por ser, dice la sentencia, sobreinclusiva, pero también subinclusiva. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia. Así es, la norma dice que, o sea, lo que dice la sentencia es que es sobreinclusiva porque prevé más casos de los que debería de prever conforme a la justificación que tiene la norma. Es decir, si la disposición, el artículo 143 decía que el matrimonio es un contrato civil entre hombre y mujer con el fin de procrear, sí, de perpetuar la especie, así decía el artículo, entonces hay parejas heterosexuales
que no tienen ese fin al momento de contraer el matrimonio. Entonces, incluía a ciertas parejas que no necesariamente contraían el matrimonio con ese fin. Pero también era subinclusiva, es decir, no incluía a todos los que deberían de incluir, porque no incluía a las parejas homosexuales. Entonces, por un lado incluía además y por otro lado dejaba de incluir a los que tendría que haberlo hecho, que eran las parejas homosexuales. Ahora, estos fines procreativos pues ya no subsisten en el matrimonio, ¿no? Es decir, ¿la gente se casa para procrear solamente? Esa sería como una pregunta que la Corte tendrá que contestar, ¿no? Claro, sí, la Corte nos ha contestado que no es constitucional exigir ese requisito, ¿no? El matrimonio, entendido como lo entiende la Corte, es una relación estable de solidaridad y ayuda mutua, ¿no? Que eso se puede dar entre parejas del mismo sexo, entre parejas de distinto sexo, parejas que quieren tener hijos o que ya los tuvieron y ya no quieren tener más o que no los quieren tener, ¿no? Ahora, el hecho de que el matrimonio no tenga una finalidad procreativa no significa que no tenga ninguna finalidad. Hay una serie de fines que las personas a través del establecimiento de una relación matrimonial pudieran definir, ¿verdad? ¿Qué dice al respecto la Corte? Sí, básicamente lo que decía ya Roberto, o sea, la idea del apoyo mutuo, la solidaridad de la vida en pareja serían, digamos, los fines constitucionales del matrimonio. ¿Fines expresivos en el orden de lo simbólico, quizá? Sí, digamos, eso también es una cuestión interesante que analiza la Corte, digamos, para señalar por qué también es incorrecto excluir a las parejas homosexuales del matrimonio. Y básicamente dice que pues, el matrimonio tiene tanto, digamos, fines expresivos como beneficios materiales. Básicamente la gente se casa también para mostrar ese cariño, ese apoyo que se quieren, digamos, dar uno a otro y que la gente lo sepa, ¿no? Esa es una forma, digamos, de expresión a través del matrimonio. Y excluir a las parejas de esa posibilidad de expresar su cariño, digamos, su apoyo mutuo a través de esa figura, pues resulta discriminatorio. Y luego también hay una serie de beneficios materiales por los cuales también se busca contraer matrimonio, ¿no? La Corte llama al matrimonio un derecho a otros derechos, por ejemplo. Exactamente, es una como herramienta. Es el ejercicio de un derecho, ciertamente de un derecho fundamental, pero es una herramienta para conseguir otros derechos. En estos beneficios materiales, en la sentencia se mencionan algunos, por ejemplo, beneficios fiscales, de seguridad social, incluso hasta migratorios. ¿Nos puedes comentar alguna Sí. Hay una parte de la sentencia, la segunda parte, donde despliega una serie de argumentos comparativos para mostrar por qué la distinción, digamos, es discriminatoria y por qué es inaceptable. Entonces, por ejemplo, es inaceptable porque las parejas que pueden casarse, que pueden expresar, digamos, su unión a través del matrimonio, tienen estos beneficios materiales como puede ser deducciones fiscales, como puede ser beneficios de seguridad social, que puedas inscribir a tu cónyuge, como puede ser incluso beneficios migratorios, que si tu cónyuge es extranjero pueda en algún momento adquirir tu nacionalidad, cosas importantísimas como la posibilidad de tomar decisiones de manera subrogada en temas de salud en caso de que la persona no pueda tomarla en algún momento. Entonces, que las personas homosexuales que viven en pareja no puedan tener acceso a este tipo de beneficios materiales, no solo a los expresivos, pues algo que no tiene absolutamente ninguna justificación desde el punto de vista constitucional. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan porque vamos a regresar enseguida, en muy pocos minutos, y vamos a seguir platicando de esto. El matrimonio igualitario, la defensa que hizo la Suprema Corte, que hace en muchas de sus sentencias, pero en este concretamente, la defensa del principio de igualdad, la defensa de la no discriminación, la construcción, en definitiva, de una sociedad en la que la dignidad de todos esté efectivamente tutelada. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a seguir analizando el tema del matrimonio igualitario, de la garantía y tutela de los derechos de igualdad, de la no discriminación, y estamos platicando con Arturo Bárcena y Roberto Niembro para que nos ayuden a entender esta sentencia tan importante de la Suprema Corte. Te quiero preguntar, Roberto, ¿no reflejaría esta discusión, y evidentemente la Corte lo menciona, pero quiero que nos lo expliques, una serie de prejuicios históricos en contra de pues, ciertas características o ciertas elecciones o ciertas opciones de las personas? Sí, claro, la Corte hace referencia, ¿no?, a los prejuicios que existen en contra de la comunidad
homosexual, particularmente en este caso en relación con la estabilidad de las parejas y la posibilidad de tener parejas similares a las parejas heterosexuales. Aquí creo que es importante, y retomaría el tema de las categorías sospechosas que comentamos antes, es que las categorías sospechosas surgieron precisamente para proteger a grupos en contra de los cuales había prejuicios históricos muy arraigados y que no les permitía defenderse en la esfera pública y ganar elecciones y defenderse en la esfera política. Entonces, al no existir esa posibilidad, las Cortes Supremas, bueno, la que originó esto fue la Corte Suprema Norteamericana, empieza a pensar en las categorías sospechosas como un mecanismo de protección a estos grupos, ¿no? Grupos que precisamente por los prejuicios sociales que existen en su contra no se pueden defender en la esfera política. Y eso es lo que hace que la Corte mencione este tema en su sentencia y que creo que es sumamente relevante, ¿no? Para, no solo creo por el discurso, la conclusión de inconstitucionalidad, sino porque creo que en la disputa del reconocimiento de la comunidad homosexual y una disputa que va más allá de una cuestión legal, sino que es una disputa cultural, creo que la Corte hace muy bien en reconocer que esa exclusión implícita está basada en un prejuicio que debemos superar, ¿no? Oye, y en esto, a ver, Arturo, por ejemplo, si alguien sostuviera el siguiente argumento, dice, oye, pero ¿por qué las parejas homosexuales aspiran o deberían aspirar jurídicamente hablando al matrimonio? ¿Y qué tal si creamos una figura parecida? Una sociedad de convivencia o algo, porque hay personas a las que les hace, déjenme ponerlo en términos muy coloquiales, les hace ruido, les parece extraño o están en contra de que sea la palabra matrimonio o la figura del matrimonio. Dicen, no, a ver, para parejas homosexuales otra figura parecida o que le dé los mismos beneficios, pero la Corte lo aborda en la sentencia, la Corte responde a eso. Sí, digamos, es interesante porque en esta sentencia yo diría que esa parte es un obiter porque no estábamos en presencia de ese problema. ¿Un obiter? ¿Qué es un obiter? Bueno, un obiter es una consideración, digamos, que se dice, digamos, para dentro de la argumentación de la sentencia, pero no tiene que ver exactamente con el problema planteado. Por ejemplo, es como un abundamiento. Ajá, algo a mayor abundamiento. Aquí, digamos, no estamos en presencia de una impugnación en contra de una ley que estableciera una figura equiparable al matrimonio, que no fuera el matrimonio para las parejas homosexuales. Pero a mí me parece bien que la Corte haya, digamos, adelantado en un obiter esa consideración, porque justamente en un asunto posterior del Estado de Colima, pues el legislador de Colima se le ocurrió la gran idea de por qué no hacer y digo gran idea en sentido sarcástico, obviamente, Desde luego. ¿Por qué no hacer una figura una figura diferente que no se llamara matrimonio para las parejas homosexuales? Y básicamente en esta sentencia la Corte, digamos, hizo esa consideración que después fue retomada para resolver un caso exactamente sobre ese tema. Y básicamente lo que dijo la Corte es que permitir o que se permitiera que hubiera figuras, digamos, equiparables al matrimonio, pero que no se llamaran matrimonio, incluso aunque tuviera los mismos derechos, porque, digamos, se le estaría quitando el beneficio expresivo de poder contraer matrimonio, eran inconstitucionales. Y es muy interesante porque sostuvo que esta posibilidad de crear un régimen solo para las parejas homosexuales, distinto al matrimonio, evocaba, digamos, un tipo de doctrina que existió en el derecho norteamericano, conocida como el separados pero iguales, que en realidad era una doctrina pues profundamente discriminatoria porque, digamos, hacía regímenes o beneficios distintos en función, por ejemplo, de la raza, ¿no? Ese caso, a ver, Roberto, tú eres, bueno, igual que Arturo, por supuesto, eres como profesor, como académico también en tu desempeño en esos ámbitos, eres un especialista en justicia constitucional, en modelos de justicia constitucional, y en esta reflexión que nos comparte Arturo, pues se está citando el caso Plessy versus Ferguson de la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esa doctrina? Así es. Bueno, ahí fue un caso si no mal recuerdo, del siglo XIX, en el que la Corte Suprema norteamericana justifica que hubiera, por ejemplo, que las personas de color, las personas de raza negra en Estados Unidos, tuvieran lugares, por ejemplo, para sentarse dentro de un mismo autobús separado de los blancos, o que tuvieran escuelas de derecho separadas. Y el argumento que se hizo, o por lo que se impugnó, fue porque decían, bueno, esto viola el derecho a la igualdad, porque yo no puedo asistir
a las mismas escuelas de derecho que los blancos. No puedo asistir o no me puedo subir en el autobús en los mismos lugares, en los mismos asientos que los blancos. O sea, puedes subirte a un autobús, pero no elegir dónde sentarte. Exactamente. Había unos asientos destinados a negros y otros destinados a blancos. Había unas escuelas de derecho destinadas a negros y unas destinadas a blancos. Y de ahí viene lo de... Separados pero iguales. Separados pero iguales. La idea que tenía la Corte en ese entonces, que luego fue superada claramente ya en el siglo XX, era que podía haber facilidades, ¿no? Escuelas de derecho que eran separadas pero iguales en sus capacidades educativas, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso justificaba un trato desigual, en ese entonces justificaba entre comillas. La idea era que no importaba que hubiera esas diferencias, siempre y cuando las facilidades fueran similares. En realidad eso nunca pasó, ¿no? Las escuelas de derecho para las personas de color pues siempre fueron mucho menos de calidad que las escuelas a las que podían asistir. O sea, en los blancos. hechos sí había diferencia. Había diferencia, claro. Y después eso se revierte, ya en un caso muy famoso de Brown versus Board, en el que se revierte esa separación en las escuelas entre escuelas para blancos y escuelas para negros, ¿no? Precisamente porque pues no era la misma realidad de las escuelas, la calidad, pero además porque había un mensaje de infravaloración a la comunidad negra, ¿no? Que era muy, muy relevante. Oye, Arturo, en ese caso que menciona Roberto, el famoso caso de 1953, el Brown versus Board of Education of Topeka. La Corte de Estados Unidos genera el principio anticasta, el principio me gustó mucho cómo lo enuncia Roberto, ¿verdad? El hecho de no infravalorar a alguien, el hecho de separarlo en sí mismo es una discriminación, ¿no? Claro. Separados pero iguales, pero eso... Digamos, yo creo que es un eufemismo o es una manera encubierta de hacer una política discriminatoria, ¿no? Separar, sí, pero ¿por qué separar si realmente las personas son iguales? No tiene ninguna justificación, no la tenía, digamos, en Estados Unidos separar por grupos étnicos y no tiene en este caso concreto separar una institución, crear una institución solamente para las parejas homosexuales y otra para las parejas. Eso en sí mismo me parece ya pues un mensaje de menosprecio para las parejas homosexuales y por eso la Corte lo anuncia en esta sentencia y después lo retoma ya con legislaciones que efectivamente hacían este tipo de medidas. Y entonces al final la Corte lo que dice es nada de separados. Si son iguales deben de ir a las mismas escuelas, deben de subirse a los mismos autobuses. En el caso Plessy, que era un tema de trenes, a los mismos trenes, no un vagón de blancos y un vagón de afroamericanos, etcétera, ¿no? Sí, claro, o sea, pues la idea es que no puedes hacer este tipo de separaciones, que en realidad detrás de estas lo que hay es prejuicios sociales muy asentados entre la población. Entonces, son prejuicios que son totalmente inaceptables. Roberto, una de las cosas que está en la sentencia y que seguramente llaman la atención de las personas que nos están viendo aquí en este programa es la cita de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso en donde abordan también, si bien no el tema del matrimonio, sí la discriminación para personas por razón de preferencia sexual o orientación sexual. El caso Karen Atala Rifo contra Chile. ¿Nos puedes comentar cuál es el criterio de la Corte Interamericana, que luego retoma la Corte Mexicana? Sí, bueno, el caso Atala Rifo también es muy relevante porque fue cuando la primera vez se pronuncia la Corte Interamericana en relación con este tema de cómo las preferencias sexuales no pueden ser una razón para discriminar, ¿no? Y en el caso era también en relación con la adopción, con la tutela de hijos e hijas. Entonces, ahí la Corte dice, el que la preferencia sexual que uno tenga no es una razón que justifique atribuir a alguien la patria potestad, por ejemplo, ¿no? Porque a esta persona, ella era jueza en Chile, ¿verdad? Así es. Y le quitan a sus hijas, ¿no? Le quitan la custodia. Es correcto. Y entonces esa no podría ser una razón que justifique un trato desigual, ¿no? No puede ser no solo para, y esto también lo dice la sentencia, no solo para contraer el matrimonio, sino también hay un trato desigual hacia los hijos, ¿no? De parejas homosexuales. ¿Por qué? Porque esos hijos no tienen el mismo derecho a que su familia se desenvuelva, por ejemplo, bajo un régimen matrimonial, como sí lo pueden tener los otros niños o niñas que tienen a sus padres heterosexuales que sí tendrían acceso al matrimonio. O sea que se está
discriminando a las personas que integran la pareja homosexual, pero también A los niños. a los y niños. niñas, O sea, ¿no? es como una escalera de discriminaciones. Así entonces. es. O sea, no es una sola afectación directamente a los adultos involucrados o involucradas, sino también a las niñas que son hijas de estas parejas, ¿no? Entonces lo que dijo la Corte Interamericana es, por preferencia sexual no puedes darle o sea, no puedes quitarle la custodia porque la mamá, digamos, que tiene una relación sentimental estable con otra mujer, ¿no? Así es, que tenga una pareja del mismo sexo. Tiene una pareja del mismo sexo, entonces por esa razón no le puedes quitar a los niños. Es correcto. Eso no es un argumento que tenga validez en el derecho internacional de los derechos humanos. Así es, y que la propia Corte mexicana pues ya lo dice en su sentencia, ¿no? Creo que esto es también muy destacable, que la sentencia mexicana es una de las primeras sentencias que hay sobre el matrimonio igualitario en el derecho comparado, ¿no? Creo que, si no me equivoco, es la primera en Latinoamérica y una de las primeras en el mundo, ¿no? Oye, Arturo, te pregunto, esta reflexión que nos comparte Roberto sobre el caso Karen Atala y todo, ¿es obligatorio para México? ¿Esto lo tenía que observar la Corte? Lo que dices es muy, muy importante, Miguel, porque digamos, este es un tema que ya está zanjado por criterio obligatorio de la Suprema Corte. En la contradicción de tesis 293, la Corte señaló que la jurisprudencia... 293, perdón, 2011. 2011, ¿verdad? 2011. Para que la busquen, porque seguramente les interesará leer. Es una gran sentencia, eso es muy importante. Sí, bueno, es una sentencia muy relevante por varias razones, pero específicamente en relación con los precedentes interamericanos, superó un criterio previo que existía en la Suprema Corte, donde se había dicho que solo eran vinculantes las sentencias donde México había sido condenado, lo cual pues resulta, yo creo que claramente incorrecto. Oye, ¿y las otras? Entonces, si México no era parte en un litigio ante la Corte Interamericana, ¿eso se tomaba en cuenta? No sé, eso, digamos, en el expediente varios 912. 912 diagonal 2010. 2010, también 2010. Se había dicho esto, ¿no? Que solamente vinculaban aquellas donde el Estado mexicano hubiera sido condenado. Pero este es un criterio, digamos, muy, muy problemático y creo que el propio caso Radilla muestra por qué lo es. El caso Rosendo Radilla Pacheco. El caso Radilla de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana. El caso Radilla, digamos, es un caso donde México es condenado con doctrina que se creó, digamos, en otros casos, centralmente en casos donde la Corte Interamericana vio temas de Perú en relación con el fuero militar. Entonces, desde el punto de vista en este sentido, el caso Radilla se aplica una doctrina que fue creada en otras sentencias. Entonces, mantener esta separación de que solo obliga las sentencias donde México ha sido condenada, pues realmente es algo inadecuado, porque la doctrina de la Corte Interamericana es algo que se va construyendo, digamos, de manera entretejida e interconectada en todas sus sentencias. Entonces, lo que tiene que obligar en general son todas las sentencias, ¿no? La doctrina vista, digamos, de manera conjunta. ¿En la contradicción de tesis 293 eso lo afirma la Corte? Eso dice que todas las sentencias resultan vinculantes. Y como es contradicción de tesis, a su vez se proyecta a la obligatoriedad hacia tribunales inferiores. Exacto. Como es un criterio jurisprudencial, resulta obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales. Entonces, esto es muy importante porque los jueces mexicanos a partir de ahora no basta con que conozcan los criterios de la Suprema Corte, especialmente los criterios obligatorios de la Suprema Corte, sino que tienen que conocer los criterios de la Corte Interamericana. Es algo que ya está incorporado, digamos, a nuestro orden jurídico. Cuando te refieres a los jueces mexicanos, ¿te refieres también a los del Foro Común? A todos, a los jueces federales y a los jueces locales, porque a todos ellos les obligan los criterios jurisprudenciales de la Corte, y esto está, digamos, ordenado en una tesis jurisprudencial de la Suprema O sea, no hay vuelta de hoja, no, ya está claro. No hay para dónde hacerse. Oye, y a ver, yo les quiero plantear este tema porque de alguna forma conecta con lo que acabas de mencionar, Arturo. Karen Atala Rifo contra Chile, pues es una sentencia producto de un proceso jurisdiccional con todas sus implicaciones. Pero ¿qué pasa con opiniones consultivas? ¿Las opiniones consultivas tienen que observarse o no? Porque hay una opinión consultiva, creo que es la 24, ¿no? Si mal no recuerdo, es la 20, últimas, ¿no? De las últimas, ¿verdad? Que se refiere a la no discriminación por preferencia sexual. Es una opinión consultiva de la Corte Interamericana. ¿Y esto, jurídicamente, es obligatorio o no es obligatorio? ¿Cómo lo valoran dos grandes constitucionalistas como ustedes? A ver, ¿quién empieza?
Bueno, creo que Y se vale discutir, ¿eh? Digo, si no estamos de acuerdo, se vale. Así es, yo creo que la opinión consultiva en buena medida es un criterio que debe guiar la operación de los jueces y jueces mexicanos. Creo que es más fuerte el peso vinculante que tienen las sentencias a comparación de las opiniones consultivas, pero eso no significa que no sean opiniones que da el órgano autorizado para interpretar la propia Corte Interamericana. Entonces, en esa medida, si bien hay una discusión sobre el carácter, la fuerza vinculante de las opiniones consultivas, creo que sin duda, al ser una interpretación auténtica de lo que está del órgano facultado para interpretar la convención, creo que se tiene que tomar en cuenta y creo que tiene una obligatoriedad muy similar a la de una sentencia. ¿Tú qué opinas, Arturo? Yo diría, primero, para clarificar, que es un tema que la Corte no ha definido. Sí, porque se lo estoy preguntando a dos profesores de Derecho Constitucional, a dos académicos, por supuesto. Digo, partiendo de esa base, yo también advierto, digamos, una diferencia importante entre las opiniones consultivas y los casos contenciosos. Y básicamente es que las opiniones consultivas no se dan a partir de casos concretos, ¿no? Yo creo que eso hace una diferencia. Sin embargo, creo que son, digamos, resoluciones que tienen doctrina y que deben ser consideradas. Y pongo el ejemplo de la Suprema Corte, la resolución, la opinión consultiva que mencionabas, que tiene que ver con los derechos de las personas trans, ha sido retomada por la primera sala en al menos una sentencia muy relevante sobre este tema. Y lo que te muestra es que para la Corte no importa mucho, digamos, que no se haya hecho expresamente la referencia a la obligatoriedad de las opiniones consultivas, y que la Corte va a dialogar también con lo que diga la Corte Interamericana en las opiniones consultivas. Eso es lo que está pasando en la realidad. Y en la práctica, o sea, se asume que es, digámoslo así, material jurídicamente relevante. Tú con eso puedes construir tu sentencia. Así ha sido. O sea, de hecho, creo que la Corte en este asunto que comento, o sea, retoma buena parte de los criterios de la Corte Interamericana, y además esa opinión consultiva es muy interesante porque además también la propia la Corte Interamericana retoma criterios nacionales sobre diversos temas, incluso doctrina de la Suprema Corte en temas como el libre desarrollo de la personalidad. Y creo que es justamente hacia donde deberíamos ir, digamos, en el diálogo entre los tribunales supremos o los tribunales constitucionales con la Corte Interamericana, en una situación de diálogo mutuo, ¿no? Porque además Roberto mencionaba una cosa que a mí me parece central para entender el tema del que estamos hablando, que es quién interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el jus comune interamericano. Quiero decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es finalmente la que define el alcance de las normas, ¿no? Y también lo definen las opiniones consultivas, no nada más en los casos contenciosos. Claro. Ese carácter de intérprete último o de intérprete, ¿cómo llamarlo?, de intérprete calificado que la Corte Interamericana tiene, pues le da relevancia también a las opiniones consultivas, ¿no? Sí, claro, tiene que pesar, es el intérprete autorizado, digamos, el intérprete autorizado de la convención, pero digamos, en el ámbito interno no es el único intérprete. No, o sea, y eso es lo que hace, digamos, que tengamos que tener como un referente obligatorio los precedentes de la Corte Interamericana y dialogar con ellos, me parece. Bueno, evidentemente en esta construcción dialógica, la propia contradicción de tesis 293 dice, si en el ámbito interno existe un criterio más protector, un criterio más amplio, se tendrá que estar al criterio interno, no al interamericano. Exactamente. O sea, la obligatoriedad es... O está sujeta a, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Un principio pro persona? Así es, ¿no? Creo que la 293 dice que será en la medida, o sea, se aplicará en la medida en que sea más benéfico a la persona, ¿no? Entonces hay un diálogo, o sea, no hay una aceptación acrítica, digamos, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si es vinculante. Nada más que hay que tomar en cuenta si es la más benéfica para la persona y también que se trata de precedentes, ¿no? Que tienen ciertas características y hechos concretos, que también eso es importante tomar en cuenta. No es que solo la doctrina la traspasamos a la Corte Mexicana sin recordar o atender o estudiar los hechos que originaron esa sentencia, ¿no? Entonces creo que esas son las dos puntualizaciones que la contradicción 293 nos dice respecto a la vinculación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Arturo Bárcena, con Roberto Niembro, y estamos intentando entender la manera en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación tutela
y hace efectivo el derecho a la igualdad, un derecho para las parejas del mismo sexo importante para poder acceder al matrimonio. Y eso es algo que a todos nos debe interesar. No se vayan, regresamos enseguida. Pues bienvenidas y bienvenidos, ya estamos de regreso en este programa, en su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los fallos más importantes del máximo tribunal de la República. Estamos platicando con Arturo Bárcena, con Roberto Niembro, y yo le quiero preguntar a Roberto, una sentencia innovadora, esta de la Suprema Corte, en donde dice no permitir que parejas homosexuales accedan al matrimonio es discriminatorio. ¿Lo calificarías como algo innovador? Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, ya se mencionó que es la primera sentencia, incluso a nivel de Latinoamérica, que declara la inconstitucionalidad de la prohibición o de la exclusión, en este caso, del matrimonio igualitario, ¿no? Del matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso a nivel más global, hasta donde recuerdo, es una de las sentencias, la segunda sentencia que se dicta, ¿no? Entonces creo que ¿Te refieres a nivel mundial? A nivel mundial, ¿no? Entiendo que es después de Sudáfrica la segunda sentencia, la segunda corte que se pronuncia por la inconstitucionalidad de esta exclusión de las parejas homosexuales. Entonces sí estamos a la vanguardia. Yo creo que sin duda esta es una de las sentencias más vanguardistas que se han citado incluso también en el derecho comparado, en estudios académicos sobre el tema de matrimonio igualitario. O sea, ¿somos referencia? Yo creo que sí, en este tema me parece que sí. Creo que es una sentencia que ha sido estudiada en otros lugares y en ese sentido es vanguardista, pero además es vanguardista en la forma que, pues, posterior a la reforma de 2011 hay una clara tendencia a la protección de derechos humanos y en la agenda de derechos humanos de la Corte, y así como muchas otras sentencias que se discuten en este programa, creo que esta fue un hito en ese sentido, ¿no? Ahora, Arturo, esta sentencia, con los calificativos que yo suscribo al 100% de Roberto, que es vanguardista, que abre pues una brecha, una reflexión, de todas formas se inserta en un esquema de protección y de recomprensión, digamos, del principio de igualdad, ¿no? En la sentencia están citados varios precedentes de la propia Suprema Corte en donde se analiza el tema de la igualdad. Se ubica ahí, ¿no? Sí, digamos, la sentencia retoma mucho de la doctrina que ya se había establecido respecto de el principio de igualdad. Y me parece que pone en la discusión una cosa interesante que no ha sido muy estudiada en nuestro país, que tiene que ver con los remedios para reparar la discriminación normativa. Porque, digamos, en materia constitucional normalmente la forma de reparar la inconstitucionalidad es o anular la norma, digamos, en algunos esquemas, o desaplicarla. Entonces, en materia de igualdad, este tipo de remedios muchas veces no sirve porque si lo que está haciendo la norma es excluir de un beneficio, anular la norma no sirve de nada, ¿no? Entonces excluye a todos. Se excluye a todas, ¿no? En este caso concreto lo que se hizo fue una interpretación conforme para, digamos, considerar que cuando se decía en la legislación impugnada que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, se entendiera que es simplemente la unión entre dos personas. Ahora, el proyecto original del ministro Saldívar no proponía, digamos, hacer esa interpretación conforme, digamos, proponía la inconstitucionalidad, pero, digamos, en este caso concreto sí era posible que la inconstitucionalidad y la desaplicación fuera un mecanismo de reparación de la discriminación normativa, y lo sostiene el ministro Saldívar en su voto concurrente, porque lo único que había que hacer era, digamos, desaplicar la definición, pero esto no iba, digamos, a eliminar la institución del matrimonio. Habían muchas otras disposiciones que regulaban distintos efectos del matrimonio, y además en el voto concurrente se constata también una cosa, que había muchas legislaciones estatales donde no había una definición de matrimonio, y sin embargo eso no impedía el acceso a las parejas a la institución. Entonces, declarar inconstitucional la definición no conlleva, digamos, a que no se hubiera podido reparar la discriminación, cosa que sí puede ocurrir en algunos temas de discriminación. Y de hecho la Corte después, por distintas razones, sobre todo porque hubo un cambio en la integración de la misma, cambió su criterio, y estos temas de matrimonio igualitario, donde se impugnaban las definiciones de
de los códigos civiles, ya no se hicieron interpretaciones conformes, sino que se declararon directamente inconstitucionales. Y creo que ya lo había dicho el ministro Saldívar en su voto concurrente, esto no era un problema para reparar la discriminación normativa en este tipo de casos, porque declarar inconstitucional la definición no anula, digamos, la institución matrimonial. Es decir, la definición correcta sería el matrimonio entendido como un vínculo entre dos personas. Exactamente. O sea, lo que choca con la no discriminación es hombre y mujer. Exacto, establecer esa definición, que tienen que ese ser es el dos concepto sexos distintos. Ese es el concepto al que te refieres. Exactamente. Muy bien. Oye, Roberto, explícanos cuáles son los efectos de la sentencia. Ok, la Corte construye toda esta reflexión, pero pues finalmente, por tratarse sobre todo de un amparo, es decir, un control concreto de constitucionalidad, pues la pareja quejosa, originalmente quejosa, tiene que verse protegida. Claro, pues es inconstitucional tanto la norma, ¿no? El 143 del Código Civil de Oaxaca, como el acto concreto en el que se aplicó y se les había negado el acceso en el registro civil. ¿Que era un oficio? Un oficio del registro civil del Estado, ¿no? Entonces, ahora el efecto que tiene la sentencia es que esa pareja que quiso en su momento contraer matrimonio, pues ya no le aplica la norma y entonces puede ir al registro civil, solicitar su matrimonio y llevar adelante el contrato, ¿no? O sea, el oficial del registro civil ya no puede negarse. Así es, no podría negarse a celebrar el contrato, ¿no? A celebrar el matrimonio, porque ya la Corte los amparó, ¿no? Las amparó. Esto, bueno, obviamente en el caso era para las personas en litigio, ¿no? Conforme al principio de relatividad. Es decir, que no todo mundo... Bueno, ahí viene una discusión interesante. Es decir, ahora se tienen que, en aquellas entidades federativas donde no se han reformado los códigos civiles, en la Ciudad de México ya tenemos esa reforma, pero se tiene que seguir litigando el asunto. Así es, bueno, es parte del diseño institucional que tiene nuestro juicio de amparo, ¿no? Que en principio las sentencias protegen a las partes que litigan, ¿no? El principio de relatividad. Obviamente ya existe un mecanismo de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que a través de un procedimiento detallado puede llegar la Corte a expulsar la norma del ordenamiento, y en ese supuesto ya todas las personas se verían beneficiadas por la Declaratoria de Inconstitucionalidad. Nada más que eso conlleva un procedimiento adicional, ¿no? Pero de momento, aquellas parejas homosexuales que quieran acceder al matrimonio en aquellas entidades federativas donde no se ha reformado la legislación, van a su amparo. Así es, tienen que promover el juicio de amparo. Aunque ya este criterio de la Corte es obligatorio. Es obligatorio. Sí, yo creo que es muy interesante esto, Miguel, y yo creo que esto debería llevar a una reflexión sobre cómo funciona el sistema de precedentes en México, porque en este caso es una doctrina ampliamente consolidada, la inconstitucionalidad de este tipo de normas, y es, digamos, muy preocupante cómo dentro de los estados se han negado, digamos, a aceptar y hacer las modificaciones legislativas para atender lo que ha establecido la Suprema Corte como una política claramente discriminatoria en contra de las personas homosexuales, ¿no? Pero a ver, esto que estás mencionando es importantísimo. Quiero que nos detengamos aquí un segundo. Entonces, más allá de los efectos relativos, efectivamente, del amparo, ese es el diseño del amparo. Bueno, pues así está, ¿verdad? Eso no ha cambiado, está en la Constitución, etc. Pero lo que estoy entendiendo, Arturo, que tú mencionas, y es una gran llamada de atención, así la calificaría, es que los legisladores tienen que sentirse también involucrados en esto, ¿no? Sí, y creo que es una práctica común en muchas sociedades democráticas que el legislador tome nota, digamos, de las cosas que va diciendo los tribunales supremos o las cortes constitucionales para ir adaptando, digamos, de manera proactiva su legislación a esos estándares constitucionales. Y aquí ha habido, digamos, una voluntad deliberada de muchos estados de obstaculizar el acceso de las personas homosexuales al matrimonio, ¿no? Cuando es algo, repito, que es una doctrina consolidadísima por parte de la Suprema Corte, ¿no? A ver, para que las personas que nos están viendo lo tengan con toda claridad, cuando una legislatura local se niega a reformar su legislación civil para redefinir el matrimonio en los términos que tú mismo explicaste, ¿está violando la Constitución? Sí, claramente, y de hecho esas personas siguen teniendo, digamos, la posibilidad de acudir al amparo para reparar esa violación. El problema es que es un criterio tan claro, tan asentado,
que resulta, digamos, extraño que los legisladores locales no actúen para incorporar los estándares que establece la Suprema Corte. Se sigue teniendo la posibilidad de ir al amparo, pero yo creo que en una sociedad democrática también lo normal sería que el legislador escuchara lo que ha dicho la Suprema Corte y actuara en consecuencia, porque además es para responder a algo que parece absolutamente inaceptable, como es tratar a las parejas homosexuales como ciudadanos de segunda, ¿no? Que por cierto, esa es una expresión que también está en la sentencia. Exactamente, sí. Y eso nos remonta a Plessy versus Ferguson, nos remonta a Brown, etcétera, ¿no, Roberto? Así es, yo creo que eso también es necesario enfatizar de la sentencia, ¿no? Tanto incluso dentro de la jurisprudencia de la Corte Mexicana sobre matrimonio igualitario, creo que hay dos posibilidades o dos métodos o dos líneas de argumentación que se han utilizado y que creo que la más valiosa desde mi punto de vista es la de la igualdad, ¿no? Porque el acceso al matrimonio igualitario se puede ver desde dos puntos de vista, llegar a la misma conclusión por dos vías distintas. Una es el derecho a la igualdad que adopta esta sentencia y el otro es el de libre desarrollo de la personalidad. Y yo creo que cuando hablamos de grupos desaventajados, de que no puede haber separados pero iguales, que hay grupos en los que hay prejuicios sociales en su contra, creo que el discurso, en el sentido de lo que la Corte le está diciendo, más allá de lo jurídico, de lo que le está diciendo a la comunidad, es sus relaciones son igualmente valiosas que las relaciones heterosexuales. Y entonces en ese sentido creo que también hay que destacar esta aportación de esta sentencia para el debate público, más allá de lo que se debatió internamente, ¿no? Que esto es una cuestión de igualdad y no solamente una cuestión de libertad. Oye, pero en ese debate público al que te refieres, me parece que entra muy bien la reflexión de Arturo Bárcena. Entonces, ¿qué se esperaría de un legislador? Atención. Así es. Trabajo. Claro. Que caminar en la ruta de la no discriminación, ¿no? Porque esto se construye entre todos. ¿O a poco es responsabilidad nada más de los jueces? Pues creo que los jueces hacen su parte cuando cumplen con su función, ¿no? Cuando garantizan los derechos humanos, y ahí está, creo que ese es el aporte de esta sentencia y de toda la jurisprudencia que hay, pero pues también los legisladores no pueden hacer caso omiso de que lo que está diciendo la Suprema Corte respecto a la interpretación constitucional no les vincula porque no fueron necesariamente parte en el litigio. Creo que las sentencias de la Corte se tienen que leer desde un espectro más amplio, en el sentido de que la Corte también está educando en materia de derechos humanos, ¿no? Y está mandando mensajes y está mandando interpretaciones, no necesariamente la única, no quiero decir que la Corte sea el único intérprete de la Constitución, pero sí creo que es un actor muy importante, es una voz muy importante y está diciendo, bueno, desde estos argumentos, con estas razones, lo que estás haciendo, legislador de otro estado, pues es inconstitucional, aunque no hayas venido a litigarlo aquí o no fuiste parte en el litigio concreto. O sea que nos falta todavía por trabajar, Arturo. Sí, creo que especialmente en este tema creo que hay todavía mucho por hacer. La Corte ha dejado de atraer estos asuntos porque consideró que ya había, digamos, pues establecido su doctrina. Y quedan ya a los tribunales inferiores. Y quedan, y la verdad, repito, es que el punto es que es un tema que, bueno, a veces puede pasar que la Corte saca un precedente y dicen, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la discusión, pero este es un tema que se han fallado muchísimos casos, donde incluso ya en el Pleno las últimas votaciones sobre el tema han sido unánimes. Yo creo que hay un consenso amplísimo que debe también reflejarse, creo que en los órganos representativos, para que, repito, se haga digamos, realidad el derecho a la igualdad de esas parejas que todavía al día de hoy en muchos estados de la República tienen que recurrir al amparo para poder casarse. Pues ya lo ven, muchísimas gracias. Ahí está el tema del matrimonio igualitario, la defensa de la dignidad de todas las personas, la defensa del principio de no discriminación, la defensa de ese gran valor de cualquier Estado democrático que es la igualdad. Arturo Bárcena Zubieta, muchísimas gracias. Roberto Niembro Ortega, gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto.